¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de My Hero Academia de Strongest Hero. Antes de empezar, deciros que he tenido que ir al dentista y estoy anestesiado. Así que si veis que hablo un tanto raro y peculiar, alguna cosita extraña, pues oye, no me lo toméis en cuenta, que voy drogado, perdido, tengo la boca que parece que se me va a caer, sobre todo la lengua, tengo que tragarme todo esto para adentro, que si no se me va a caer, ¿no? Y encima me voy a pegar un mordisco que verás tú hablando. Deciros que tenéis por ahí, ya habrá pasado, una lista de reproducción con todos los vídeos que hay de My Hero Academia. Os recomiendo que lo veáis que veáis los vídeos que ahí tenéis por ahí, sobre todo antes de preguntar preguntas como ¿cuándo va a salir el juego? ¿Cómo consigo tickets? ¿Cómo consigo X personaje? Bueno, todo lo tienes explicado en la lista de reproducción. Así que te recomiendo que primero eches un ojo, veas, y si ves que no hay un vídeo específico de lo que preguntas, me lo puedes dejar y te lo intentaré responder. En este caso vamos a hablar un poco sobre cuáles creo que son quizás un poquito lo que te puede llegar a echar para atrás a la hora de empezar este tipo de juegos, ¿vale? Sabemos que es un gacha donde tienes que tirar, sumonear a personajes para poder conseguirlos, y hablaremos más detenidamente de ello. Lo primero es que una de las cosas que no me gusta es el tema servidores, ¿vale? Lamentablemente, si tú estás en servidores diferentes, que cada uno tiene su nombre, pues básicamente no puedes no puedes tener a tus amigos en servidores diferentes. Tenéis que estar todos en el mismo servidor, ¿vale? En mi caso yo estoy en el servidor 10 aquí en Taiwán o en China o en Japón. Pero cuando vayamos a iniciar sesión en global, hay que tener en cuenta que si quieres estar en el mismo servidor que yo, que Mark, que son Titan, que cualquiera de las personas que vayan a subir este juego, pues tenéis que tener en cuenta que para uniros a su guild tenéis que estar en sus servidores. Os recomiendo que me sigáis tanto en Twitter como en Instagram. Por allí, el día de global, avisaré tanto cuando hagamos el directo de iniciación como por Twitter de en qué servidor voy a estar, por si quisierais estar en la guild o por si quisierais poder agregarme como amigo y poder estar en el mismo servidor, ¿vale? Entonces, esta es de las primeras cosas que quizás puede llegar a tirar para atrás, porque si por lo que sea se llena el servidor, no podéis uniros todos tus amigos en el mismo, etcétera, pues puede tirar un poco para atrás. Luego, en cuanto a jugabilidad, para mí, perfecta. El juego es perfecto a la hora de jugar. Tienes todo el modo historia que te lo puedes pasar tú manualmente. Tienes todas las misiones que puedes jugar tú manualmente. El otro día me comentaron en el vídeo otro juego auto. ¿Cómo que otro juego auto? Si este juego es totalmente jugable, todo lo tienes que jugar y tú eliges si quieres poner el automático. Tú eliges, por ejemplo, si vas a farmear, obviamente, el oro o vas a farmear la comida y te da pereza porque es extremadamente fácil, pues tú vas a ponerte en automático si te apetece. Y si quieres jugar en automático, te pones en automático todo. Pero si quieres pelear, tú peleas. Es decir, no es un juego automático, no es un One Punch Man Road to Hero 2.0, que es todo automático, que tú no tienes ninguna importancia, es todo estrategia pura y dura de elegir dónde colocar los personajes. No, compañero, tú aquí tienes habilidad, aquí tienes que hacer las cosas tú para poder pasártelas. En automático, la máquina es una máquina y usa habilidades, ya está, no tiene ningún tipo de patrón, no tiene combinaciones, es todo automatizado. Con lo cual, de mi punto de vista, este es uno de los juegos más divertidos de jugar. Luego serás más o menos bueno, podrás ponerlo en automático sí o no, pero me parece espectacular el sistema de juegos. Luego, el tema de todo lo que puedes comprar, cómo conseguir los tickets, etcétera, los login, etcétera, todo eso puede cambiar. Es decir, que igual de aquí a X tiempo cambia, con lo cual esto no es un motivo por el cual jugar o no dejar de jugar, sino que nos metemos en cositas que sabemos que van a estar siempre. Por ejemplo, los servidores. Primer cosa a tener en cuenta. Segundo, los summons hicieron un cambio en la beta, con lo cual no sabemos cómo van a salir los ratios. Los ratios no es algo excesivamente a tener en cuenta para jugar.
No porque un juego tenga unos ratios súper buenos, mola más jugar. Y no porque tenga menos ratio, mola menos jugar. Al final, la suerte en este tipo de juegos es lo que determina tu cuenta. Y ya está. No hay más que hablar. Entonces, a mí a lo personal, el sistema de... Bueno, tener un banner... Bueno, esto en todos los juegos creo que todos los gacha hay, ¿no? Tú puedes conseguir a tus personajes y demás. A mí el sistema gacha de conseguir los personajes y conseguir también fichas, si consigues una ficha completa son X fichas y puedes ir consiguiendo poco a poco los personajes. Ese sistema me mola, pero hay que decir que siendo free to play puede que tardes mucho tiempo. Pues se me está poniendo la camiseta gris. Puede que tardes mucho tiempo en poder tener todos los personajes, o puedas tener todos los personajes al máximo. Claro, vamos a ver, al final estos juegos necesitan business. Si no ganan pasta, no pueden mantener X servidores, no pueden mantener los trabajadores que tienen al juego. Obviamente ellos necesitan dinero. ¿Y cómo consiguen dinero? Donde tú te los gastes en tickets y en sumonear. Básicamente. Los juegos viven de que tú pagues para monedas y para tickets. Y ya está. Con lo cual, a mí a lo personal, cosa a tener en cuenta es que si eres totalmente free to play, que no vas a invertir ni un solo euro, nunca jamás, pues no puedes tenerlo todo. Y más que nada porque aquí tienes bastante contenido. Es decir, los banners suelen durar entre 2 y 3 semanas. ¿Vale? A ver, por aquí puede que tengamos las fechas. Del 12 al 19, en este caso es una semanita. Pero cuando nos metieron a Shigaraki, cuando nos metieron a All Might en su momento y demás, fueron de entre 2 y 3 semanas de banner. ¿Por qué? Porque te meten al personaje y además te meten las cartas support. Es decir, si tú tienes a Aizawa, necesitas las cartas de Aizawa 5 estrellas, las dos, aunque creo que ahora mismo solo tiene una. Bueno, necesitas esta carta en específico para que sea más fuerte tu personaje. Con lo cual, una de dos. O tienes muy claro qué personajes quieres tener muy fuertes, ¿vale? Y vas a saco a por ellos. Al final, entre un personaje u otro, no es... O sea, habrá metas, pero no tiene pinta de que sean extremadamente... Necesitas este personaje sí o sí porque está roto y si no lo tienes mal. Creo que puedes sumonear un poco a gustos, ¿vale? Sobre todo porque quitando el PvP, todo lo demás puedes utilizar cualquier tipo de personaje, ¿vale? Entonces necesitas tener bastantes oros, bueno, bastante oro, bastantes tickets para tener todo. Si eres free to play, puedes empezar. Ay, es que claro, yo no puedo tener a All Might y la carta de All Might si necesito tener 25.000 monedas. Ya bueno, pues una de dos, o farmeas a saco. Bueno, eso en el peor de los casos, ¿no? Porque si son, vamos a hacer los cálculos, 2.500 por multi. En el caso de Taiwán, por decirlo de alguna forma, son 5.000 por 3, 15.000 monedas de oro para asegurártelo. Y otras 15.000 monedas para asegurarte una de las cartas. 30.000 monedas de oro. Es bastante. Es bastante. Pero imagínate que lo sacas aquí en 2.500 y aquí lo sacas en 10.000. Pues bueno, eso es la mitad. Al final depende de la suerte. Depende de la suerte. Y a mí, a lo personal, no me voy a dejar de jugar a un juego porque tenga o no tenga los ratios más o menos potentes. Cosas a tener en cuenta. La estamina es escasa. Es decir, tienes poquita estamina, con lo cual lo que es el avance extremadamente rápido en ciertos aspectos no es conseguible, a no ser que pagues, pero tienes un montón de cosas que no necesitas estamina. Por ejemplo, todo lo que es cooperación no necesita estamina. Tú puedes jugar las veces que quieras a las misiones cooperativas, ¿vale? Al PvP tú puedes jugar infinitas veces al PvP, a excepción del versus, ¿vale? Que tienes 5 al día, pero bueno, eso es al final un PvP. Luego tienes un montón de cositas de por ejemplo, tienes dentro de cada personaje, tienes en el guante un montón de misiones secundarias. Tienes diariamente, yo lo que pasa es que ya las he hecho hoy. Tienes aquí un montón de misiones diarias y aquí
que prácticamente no gastan estamina al principio del juego, con lo cual al principio es no parar de jugar, no parar de jugar, no parar de jugar. Y para mí eso personalmente es bueno, pero sabiendo que si gastas la estamina, puede que de repente digas, anda, me he quedado sin estamina, no puedo seguir avanzando en el modo historia, no puedo seguir avanzando en este tipo de misiones. Voy a tener que esperar 3, 4, 5 horas, ¿vale? Hay que saber que al principio del juego vamos a tener un montón de horas de juego, pero que la estamina a la larga es algo que va escaseando. Por ejemplo, yo quiero subir a un personaje al máximo, por ejemplo All Might, y tardo varios días porque necesito farmear comida. Vale, me farmeo comida. Ahora, una vez me he farmeado comida, necesito tener estamina para conseguir el tema de esto de aquí, ¿no? Vale, pues son 20 de estamina, 40, 60. Ya son 60, ya tengo otros 60. Claro, ¿entiendes? Es como que este tipo de cosas gastan mucha estamina y a la hora de mejorar personajes tienes una mejora progresiva, ¿vale? No es de repente, oh, me sale un personaje, como por ejemplo Grand Cross. Me sale un personaje, pum, 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 nivel 80. No, calma. Tienes que ir subiéndolo, tienes que ir ahorrando tus materiales, tienes que saber bien qué personajes vas a subir y demás. No quiere decir que al principio la estamina vaya rápido, por cada vez que subes nivel te dan estamina, te hacen regalos, tienes el dormitorio que te da estamina, los amigos te dan estamina. Tienes bastantes cosas que puedes ir reciclando, pero como digo, no son aspectos para mí determinantes de no jugar a este juego. Yo le daría una oportunidad, todo el mundo debería darle una oportunidad a este juego, sobre todo si te gusta, 1, los superhéroes, 2, la serie, ¿vale? A lo mejor no has visto la serie, pero oye, te interesa jugarlo, ¿vale? Puede pasar, ¿no? Tú puedes jugar a juegos de Star Wars si no has visto Star Wars en tu vida. Y para mí, al final, el tema superhéroes y demás está muy de moda, son personajes que molan un montón, cada personaje está, como veis, súper bien hecho. Además, tengo entendido que corre en bastantes celulares. Quiere decir, si tú te vas aquí a ajustes, tienes las versiones, pues obviamente la más chetada se va a ver espectacular, pero bueno, tú puedes ponerlo al mínimo, ¿vale? Obviamente vas a perder calidad gráfica, lo vamos a ver ahora, pero va a correr perfectamente en muchos teléfonos gama media, ¿vale? Otra cosa, obviamente, es que tú te pongas, pues, no sé, que tengas un teléfono excesivamente viejo. Aquí, como veis, las texturas y demás pierden un poquito de calidad, tampoco se nota mucho, pero está al mínimo, ¿vale? Está prácticamente, como digo, al mínimo. Así que, para mí, tiene muchas más cosas buenas que malas, pero, oye, no todo es perfecto. Así que creo que he dejado más o menos por encima cositas que debéis tener en cuenta. Lo más importante para mí, lo de los servidores, sí que es algo que, me tiro un poquito para atrás. Pero como digo, si me sigues en Twitter, a mí, a Marc, a Sontitan y demás, estaremos todos en el mismo servidor, intentaremos tener ahí una buena guild. Y vamos a intentar, pues, como digo, poder tener ahí una fanbase de gente en el mismo servidor, por lo menos hispanohablante, ¿no? No solo de España, sino también de Latinoamérica. Así que, si has llegado hasta aquí, dime si vas a jugar o no vas a jugar a este juego. Es importante saberlo porque así sabré que has llegado hasta el final y te dejaré un corazoncito. Suscríbete si no lo estás, déjame ese like y nos vemos a la próxima. Chao.